Hello, niños. Vince Gilligan ha dicho que Walt le interesaba como un hombre bueno entre comillas que decide desviarse hasta convertirse en un antagonista hecho y derecho. También ha insistido en que el talón de Aquiles de Walter es precisamente el orgullo, el ego frágil y que el experimento de la serie fue ver cuánto podía seguir justificándolo la audiencia antes de darse cuenta de lo egoísta, hijueputa y villano que era. En los años recientes, Gilligan también dijo que por mucho le tiene menos simpatía a Walt y que lo ve como alguien santurrón, egocéntrico y con un complejo de víctima. Por ello es que ha salido tanto niño rata que lo detesta sin ver más allá, sin querer hacer un análisis más profundo, pero para eso estamos haciendo este video. Porque varios estudios de Breaking Bad además leen que el personaje está atravesando por una crisis de masculinidad, de la que tocamos algunos puntos en el video sobre la infidelidad de Skyler White, polémico, ansiedad por estatus, rol de proveedor y una fantasía de control que se vuelve sumamente violenta. La verdad sea dicha, a mí me encanta Walter White como personaje y no porque se haya vuelto malo. Esta es una lectura de morrito impresionable que quiere tirar hate. Walter White es un gran personaje porque está escrito con una herida y con muchísimo cerebro. No es solo un hombre inteligente, es un hombre que se sintió pequeño demasiado tiempo y cuando encontró una forma de sentirse inmenso, ya no quiso soltarla. ¿Lo podemos culpar por eso? No sé, a lo mejor tú sí, yo no. Ahí está la genialidad de Breaking Bad. Personajes profundos, totalmente humanos y que generan un gran debate aún al día de hoy. A más de 20 años de que salía la primera temporada. Vince Gilligan no construyó a Walt como un villano desde el minuto 1. Vince Gilligan es mucho más inteligente que eso. Lo construyó como un hombre aparentemente decente que por decisión propia empieza a dejar el lado bueno hasta convertirse en su propio antagonista. Y eso es mucho más cabrón que solo hacer a un malo carismático, que hacer a un Lalo Salamanca, que es otro gran personaje. Pero Walter White es muchísimo más profundo que eso. Lo que hace Vince Gilligan con el personaje es diseccionar cómo se va pudriendo una identidad. Walter White no solo cocina el vidrio azul, Walter White cocina una narrativa para sentirse importante. Y lo peor es que muchísima gente se lo compra y a veces hasta se identifica. Yo no vengo a resumirte Breaking Bad, yo no vengo a defender a nadie, vengo a diseccionar a Walter White desde la psicología, desde la escritura de personajes y desde eso que a muchos les incomoda aceptar. Que Walt no solamente es un monstruo muy bien escrito, sino que también es un espejo muy humano, muy profundo y muy masculino. Prepárate tu café o tus palomitas, tus chetos con salsa o tu manzanita con chamoy, porque este video comienza ahora. 1. Lo que admiro. Lo primero que admiro de Walter White es que está construido con una coherencia brutal. Yo no hablo de moral, hablo de diseño dramático de personajes. Desde el piloto ya te dijeron quién era este señor. Mientras sus alumnos eran distraídos, Walt define la química como el estudio del cambio, crecimiento, descomposición, transformación. Esa línea no era una ocurrencia bonita, no era para que tú dijeras, ay mira qué chida la serie, sí tiene fundamento. Era el manifiesto del personaje que va a cargar durante toda su transformación a través de las 5 temporadas de la mejor serie del universo. La serie te avisa desde el principio que vas a ver a un hombre transformarse y que esa transformación además va a tener lógica interna. Eso como escritura es una perra joya. También admiro que Walt no es fuerte en el sentido superficial, no es carismático como Tony Soprano, no es un seductor como Don Draper, no es un alfa de gimnasio ni un capo nato. Walter White es un maestro humillado, un hombre subestimado, un padre de familia económicamente frustrado y un profesionista intelectualmente desperdiciado y abusado por los cabrones de Gretchen y Elliot, valga decirlo. En el piloto lo ves con problemas de dinero, de salud, emocionales, dando clases a alumnos indiferentes, trabajando extra en un autolavado y siendo rebajado socialmente incluso en su propia fiesta de cumpleaños por su esposa controladora. Sí, lo dije otra vez, amigo Aleade. Hablando de la fiesta de cumpleaños, Hank encarna ahí otra masculinidad, la del hombre ruidoso, armado, seguro, macho, validado por los demás. Mientras Walt en contraste aparece desplazado, fuera del centro. Y aquí hay algo que sí le pega a muchos hombres.
Walt no parte desde la maldad, parte desde la humillación, y eso es a lo que muchos niños ratas se les olvida. Por eso el personaje funciona tanto, por eso despierta tantas pasiones, por eso mucha gente se pelea en redes por él. Porque verlo levantarse activa una fantasía muy masculina y muy contemporánea. La fantasía del hombre invisible que por fin demuestra de lo que es capaz. Y fastidia moralidades frágiles. No porque esté bien verlo hacer lo que hace, sino porque el contexto en el que lo hace es sumamente profundo. Ahí está lo admirable, aunque sea peligroso, sí, su capacidad brutal para convertir vergüenza en acción, su mente estratégica, su perra disciplina, su sangre fría cuando el mundo se rompe. Walt es admirable como personaje porque no está escrito con improvisación emocional. No está escrito para que lo defiendas, para que lo ames o lo odies. Está escrito como una fuerza de voluntad y naturaleza humana. Gilligan dijo que lo fascinaba era justamente contar la historia de un protagonista que, por fuerza de voluntad, decide volverse malo. Eso ya no fue un accidente, ya no fue destino, ya no era un contexto nada más de un escritor, era su elección y esa elección lo volvió sumamente trágico, pero también intensamente magnético. Es una chulada de escritura. 2. Lo que yo justifico de Walter White, y aquí es donde la serie te agarra del cuello y donde la gente se empieza a matar por el personaje. Porque sí, al principio Walt es muy justificable. Lo diagnostican con cáncer, tiene una familia, tiene un hijo con discapacidad, tiene una esposa controladora, viene arrastrando años de frustración, de mediocridad económica y profesional, de resentimiento por Grey Matter, de sentirse que el mundo le robó la vida que él merecía. El propio Gilligan ha señalado que Walt carga con el dolor de haber abandonado la empresa que pudo hacerlo millonario y con el miedo de ser irrelevante e insignificante. Vendió su parte de la empresa por $5,000 a estos perros abusivos de Grey Matter. Y todo esto entendemos después que lo hizo por algo que había ahí de tema con Gretchen, algo también que tenía que ver con su propio ego. Pero al final del día, si tú analizas al personaje es porque el personaje está sumamente invalidado toda su vida. Sufre del no merecer. Por eso es tan fácil y claro que el espectador lo justifique. Porque el arranque está diseñado para que digas, bueno, no está bien, pero lo entiendo. Especialmente si tienes una familia, especialmente si tienes dependientes económicos, especialmente si quizás has atravesado alguna situación de salud. Es muy fácil justificar al personaje cuando tienes todas esas responsabilidades o un contexto similar que te hace empatizar con su historia. El empatizar con Walter es dinamita pura. Cuando un personaje logra que entienda su desvío, ya ganaste media batalla moral como escritor. Y por eso yo sí justifico una parte inicial de Walt, su desesperación. Cualquiera que tenga dependientes económicos ha sentido la desesperación de querer proveer y de que nada les falte a ellos. Y si no tienes ese contexto todavía se vuelve aún más fácil odiar a Walter White, porque quizás seas un bebé de 400 meses que no puede empatizar ni siquiera con esa parte. Walter tenía terror a morir como un don nadie. Cualquier ser humano con convicción y que respete sus metas de vida entiende este punto. La rabia por haber sido empequeñecido por la vida. Su negativa a aceptar ayuda aunque sea una decisión autodestructiva. Cuando ya estás en ese punto, ¿qué demonios importa? Ya se fue todo al carajo. ¿Qué más da si no acepto ayuda de aquellos que me violentaron también? Porque para muchos hombres aceptar ayuda también no se siente como un alivio, se siente como una castración simbólica, se siente como una incapacidad, como una autoinvalidación, un harakiri emocional fulminante. Walt preferiría morir antes que aceptar la caridad de Gretchen y Elliot, abusadores malditos, y eso no solo es Walter, eso es una enfermedad cultural. Muchísimos hombres fueron criados para creer que su valor depende de cuánto proveen, cuánto controlan y cuánto resisten solos. Cuando esa identidad se rompe, algunos no buscan ayuda, empiezan a buscar dominio. Y entonces sí, yo justifico el dolor de Walter en todos esos aspectos. Lo que no puedo justificar es la religión que construye alrededor de ese dolor. Porque una cosa es sufrir una herida y otra muy distinta es usarla como una licencia moral para destruir a todos.
3. Lo que yo ignoro de Walter White. Y aquí es donde empieza la verdadera putiza. Porque durante mucho tiempo muchos ignoramos que Walter White no era un hombre bueno corrompido por las circunstancias. Yo levanto la mano, me confieso un ignorante. Walter White era un hombre que ya traía adentro una estructura peligrosa. Traía orgullo herido, resentimiento acumulado, narcisismo compensatorio y una enorme necesidad de reconocimiento. Gilligan lo dijo sin adornos. ¿Cómo te estoy citando, Gilligan? Pero es que tú lo has dicho todo. Tú lo has dicho todo. El talón de Aquiles de Walt es su perro orgullo. Muchas de sus peores decisiones nacen cuando se le hiere el ego. Que se me cae el micrófono, pero es que me emociono. Gilligan también dijo que Walt es un hombre dañado que teme ser irrelevante y que termina descubriendo que el crimen le da poder, le da potencia y relevancia. Eso cambia toda la lectura del personaje, porque entonces Breaking Bad ya no es solo la historia de un tipo que se hace malo por necesidad. Es la historia de un tipo que encuentra en el mal una solución narcisista para los problemas que tenía en su vida. No digo narcisista como un insulto tonto de internet, vacío, hueco, lo digo en serio. Walter necesita verse como excepcional, como un fuera de serie. Necesita que el mundo le devuelva una imagen grandiosa de sí mismo, de aquello que siempre estuvo destinado a ser. Y cuando la vida cotidiana no se le da, él la fabrica a golpes. Por eso Heisenberg no es solo un alias. Heisenberg es una prótesis psíquica. Es el nombre que se pone un hombre para no sentirse pequeño, para sentir que sus huevos están más gordos que nunca. Y nosotros como audiencia muchas veces ignoramos eso porque la serie simplemente está brillantemente armada para apegarnos a su punto de vista. El propio Gilligan reconoció después que el relato estaba tan cargado hacia los ojos de Walter que eso ayudó a que mucha gente siguiera de su lado incluso cuando ya era indefendible. Ni modo, Gilligan, te toca soportar. Tocaste fibras humanas bien emocionales y obviamente que va a haber gente que se va a quedar con eso. Si hay gente que defiende al pintor austriaco, ¿cómo no va a haber gente que defienda a un personaje de ficción que hizo todo por reparar su orgullo? También ignoré otra cosa, que Walt no solo le mentía a los demás, sino que se miente a sí mismo con una elegancia simbólica. Él constantemente dice durante por lo menos 4 temporadas que todo lo que hace lo hace por su familia. Y funciona de puta madre al principio como un motivo dramático, pero termina siendo una coartada identitaria. Algo así como lo que Mike también hace. Otro personaje que es indefendible y que tiene un fandom de amantes tan tóxico, tan sesgados, que lo ven de una manera tan idílica y romántica, cuando el tipo hace exactamente lo mismo que Walter. Y muchas veces sin convicción siquiera. Siguiendo con Walter, lo que de verdad lo mueve es otra cosa. A Walter lo mueve el poder, el control, el estatus, la capacidad de imponer su presencia y su adicción al poder. Como bien lo dice él en la última temporada, él está en el Empire Business. Está en el negocio de los imperios. Mira tú si eso no es grandilocuencia, hijo de puta. O sea, él no está cocinando vidrio azul, sino que está cocinando autoestima. Está cocinando poder. Y está cocinando influencia. Como espectadores, a veces ignoramos eso porque nos encanta ver a hombres competentes. Nos encanta ver a Don Chingón en pantalla partiéndole la madre a todos sus enemigos, aunque esa competencia venga manchada de sangre e inmoralidad. 4. Lo que nos refleja como hombres Walter White. Esta parte es la más incómoda simplemente porque hablar como hombres para hombres en 2026 es incluso hasta mal visto. ¿Por qué daríamos un espacio en este video para hablarle a los hombres que han dominado la historia con su heteropatriarcado fálico? Por eso es tan incómodo. Pero Walter White refleja una crisis de masculinidad que no nació con la serie. Que la serie la expone con una claridad brutal, sí. Y por eso esta parte es mi análisis académico, que lo lee justo así, como una figura de crisis de masculinidad hegemónica, atravesada por pérdida de estatus, ansiedad por el rol de proveedor, frustración laboral y una fantasía de restaurar poder mediante el control y la violencia. Dicho con palabras de calle, Walter refleja al hombre que cree que si no manda no vale madre, al hombre que cree que si no provee pues no existe, al hombre que convierte su frustración en una superioridad moral y unos huevos más gordos, al hombre que no soporta verse ordinario, que no soporta ser un don nadie.
Y por eso tantos aplauden, porque Walter White alimenta una fantasía bien masculina. Yo no estoy derrotado, el mundo me ha subestimado, pero me los voy a chingar a todos. Esa frase es veneno puro y es cotidianidad pura, niéguenlo. Y es que a veces es verdad que el mundo subestima, pero otras veces esa idea se convierte en un refugio para no mirar las propias miserias. Y no estoy hablando de aquello que tenemos entre las piernas. En 2022, Gilligan dijo, ya con mucha más distancia, que Walter siempre se vio como víctima, que sentía que el mundo no había recompensado su brillantez y que por eso hoy le resulta mucho menos simpático que antes. Gilligan no se vale echarse para atrás. Esa lectura del propio creador sí es importantísima porque desarma la romantización del personaje y es de ahí de donde mucho niño rata se enganchó. Ah no, pues como él ya dijo, entonces toca odiarlo sin analizarlo, porque Walter refleja varios problemas y varios problemas que tienen que ver con la masculinidad. Por ejemplo, esa confusión tan clásica entre qué es respeto y qué es miedo. A los hombres se les educa para creer que la ternura no da estatus, que la humildad no impone, que pedir ayuda es humillante y que ser vulnerable y mostrarte vulnerable te baja de rango automáticamente. Entonces, cuando no se consigue amor genuino, buscan obediencia. Cuando no consiguen reconocimiento limpio, buscan intimidación. Y ahí, en ese licuado de frustración emocional es donde nace Heisenberg. No como una fuerza verdadera, sino como una compensación. Por eso Walter White le pega tan fuerte a tantos hombres, porque encarna la fantasía de dejar de ser el hombre débil e ignorado y convertirse por fin en el centro de atención. El problema es que para lograrlo sacrifica todo lo que supuestamente estaba defendiendo. Y eso, psicológicamente, es potentísimo. El yo herido termina destruyendo justo aquello que decía amar, a su familia, a su carrera y a su estatus. 5. Lo que nos enseña Walter White. Walter White, por mucho que lo odies, enseña varias cosas, pero no las que creen los niños rata de TikTok. No te enseña a imponer respeto, no te enseña a no dejarte de nadie, no te enseña a sacar tu potencial oscuro. Eso es una lectura de puberto emocional. Lo que Walter White sí te enseña de verdad es que si una identidad herida encuentra poder antes que conciencia, se vuelve peligrosísima. Eso enseña Walter White. Te enseña que la competencia sin ética deslumbra, pero también pudre. Que la inteligencia sin humildad se vuelve racionalización, que el talento sin integración emocional se convierte en un arma de destrucción masiva, que el orgullo herido puede ser mucho más destructivo que la maldad abierta. También enseña algo brutal sobre escritura de personajes. Un gran personaje no es el que hace cosas impactantes, sino el que convierte cada decisión en una consecuencia inevitable para todos. Por eso Walt está tan bien y magistralmente escrito, porque sus decisiones más monstruosas no salen de la nada, no son improvisadas, no son como ahí te va esta y enchílame aquella, salen de su herida, de su ego, de su neurótica necesidad de no ser nadie, de su incapacidad para tragar orgullo, de su adicción creciente al poder y de su terror a la insignificancia. Eso estaba sembrado desde antes, la semilla fue puesta desde el día 1 de la serie. Solamente que la serie lo va haciendo visible conforme avanza la trama. Por eso el personaje trasciende y no porque sea un hijo de puta, sino porque está escrito como una tragedia moderna. Una tragedia donde el monstruo no aparece de golpe, se profesionaliza, se justifica y hasta se vuelve admirable o se vuelve sumamente detestable si tú no estás poniendo la suficiente atención. Quizás esa lección es la más incómoda de todas, que mucha gente no ama a Walter White por entenderlo, sino por desear secretamente lo que él representa: control, poder, temor, importancia y unos huevos magistralmente gordos. Pero una vida construida sobre eso siempre cobra factura y siempre se va al carajo. En conclusión, Walter White no es memorable porque sea malo, es memorable porque está hecho con una verdad muy jodida, que un hombre puede amar a su familia y aún así destruirla, que puede sentirse humillado y convertirse en el peor de los verdugos, que puede ser sumamente brillante e inteligente y usar su talento para justificar su miseria moral. Por eso Breaking Bad sigue siendo
tan poderosa a más de 20 años de su estreno. Porque no solo te pregunta quién es Walter White, te pregunta algo mucho más profundo y también algo peor. ¿Qué parte de Walter White te sigue pareciendo admirable y por qué? La inteligencia sin humildad no te hace sabio, te vuelve peligrosamente bueno para justificarte.